Sí, ¿verdad? Tenemos que todos presentaron. Sí presentó el equipo de eShop Corp Online México. Sí, profesora, fuimos los últimos. Ah, fueron los últimos. Ok, Sí. ya veo por qué. Me faltó aquí. Ok, sí que no se conectaron dos personas, ¿no? De su equipo, me parece. ¿Que no qué, perdón? Que no se conectaron dos miembros de su equipo, ¿no? Me parece. No, sí nos conectamos todos. Bueno, Todos. excepto un compañero que ya no forma parte del equipo. Es que tengo aquí, a ver, entonces déjenme confirmar algo. Sí estuvo Guerra Nicolás Germán Enrique. Es que él ya no está en el equipo. Sí, porque de él no tengo nada, entonces por eso. Y tengo duda, ¿se conectó Leonardo Pérez el jueves? Sí, profesora, llegué Sí, un también. minutito tarde, pero sí me conecté y prendí la cámara y Ok, todo. perfecto. ¿Y nadie más me faltó de ese día? No, ¿verdad? Solamente tengo aquí esto. Bien. Ok, entonces ya presentaron todos. Bueno, chicos, entonces lo que vamos a hacer es, bueno, esta semana vamos a tener nuevamente avances, pero hoy me gustaría que avancemos un poquito más con otro curso. Entonces, déjenme, les voy a, bueno, no con otro curso, sino con otro tema. Secuencia. Entonces, me gustaría que hoy más bien tuviéramos un, o sea, tema, que pudiéramos ver la parte de, perdone, que hay un poco de ruido aquí, pero es que es mi perro. Anda un poco inquieto, entonces anda jugando ahí con su juguete y por eso hace mucho ruido, perdón. Entonces, lo que me gustaría es que viéramos un tema, entonces, déjenme, les voy a compartir un capítulo que es justo lo que vamos a ver. No se los había compartido porque no sabía cómo nos habíamos quedado de la semana pasada, pero denme oportunidad para mandarles. Entonces, ok, denme un segundito. Les pasé ese.
Listo, chicos. Una disculpa que tuve aquí un pequeño inconveniente, pero ya estamos listos. Y también estaba viendo lo de la diapositiva, entonces les voy a compartir ahorita la diapositiva que vamos a, para el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la parte de diagramas de secuencia y de estados, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Yo creo que ya lo tienen ahorita aquí compartido, ¿cierto? Ya lo están viendo. Elementos de diagrama de secuencias. Entonces, deberían de tenerlo y estarlo viendo en este momento. Entonces, bueno, algo que vamos a empezar a ver, ¿se acuerdan cuando vimos el modelo 4+1? Que el modelo 4+1 incluso ustedes lo presentaron, todos investigaron sobre ese tema y es donde podemos ver las diferentes vistas que tiene un sistema y que yo siempre utilizaba como esta analogía de que es como si viéramos una pirámide o un prisma y cómo podemos verlo desde diferentes perspectivas, la superior, la frontal, lateral, y que de repente podemos ver cosas distintas, pero al final estamos viendo el mismo objeto, por decirlo, ¿no? Sin embargo, en este caso, nuestra analogía se relaciona con un proyecto, que en este caso es un desarrollo de software, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es que veamos las vistas, si se acuerdan. ¿Quién me dice cuáles elementos eran los 4+1? ¿Cuáles eran esas vistas? ¿Se acuerdan? Tenemos a la vista lógica. Ajá, vista lógica. Ahí va una. ¿Cuál otra teníamos? Infraestructura. Tenía otro La nombre, vista pero física, ¿no? ¿Cómo? La vista física. La vista de desarrollo, ¿no? La La vista, física. exacto. La vista física sería un poquito como lo que te refieres con la de infraestructura. La vista de desarrollo, que está directamente relacionado con la vista física. Ajá. ¿Cuál más? Ya vieron, lógica, desarrollo, física. El despliegue, ¿no? La vista de procesos. La vista de procesos, exacto. ¿Y cuál es la última? Que era la frontal, la que se veía hasta el final. Que eso lo vimos, esos fueron los primeros diagramas que vimos en el curso. ¿Era la de escenarios? Exactamente, muy bien, la de escenarios, exacto. Y la de escenarios, se le llaman así de escenarios, pero al final también es la vista de los casos de uso. Y esa es un poquito también la que se ve en términos de la vista en cuanto a la interfaz de usuario, ¿no? Y que el caso de uso o el escenario es en donde el usuario va a modelar o va a tener cierta funcionalidad con el sistema e interacción con el sistema, y tenemos ahí la parte de los escenarios y que interactuamos directamente con la interfaz, ¿sale? Entonces, bueno, parte de esto, y ahorita voy a tocar un poquito esto, estoy retomando un poquito este tema, porque finalmente algo, o mucho de lo importante de esto es que empezamos a ver ya partes de estas vistas, tiene que ver con la parte de la vista de procesos, lo empezamos a ver cuando empezamos a ver tal cual el diagrama de procesos, pero también ahí tenemos mucho que ver con cuestiones de desempeño o escalabilidad o la parte de los tiempos de respuesta. Por otro lado, la parte física, pues tal cual sí tiene que ver con la arquitectura o cómo nos estamos relacionando con o cómo vamos a estar implementando la parte física sobre la arquitectura, ¿sí? Tenemos la parte de desarrollo, que tal cual como lo dices, la parte que se involucra la administración del software y los programadores, y la vista lógica, que tiene que ver con la funcionalidad de los usuarios finales, ¿sale? Entonces, algo importante de todo esto es que nosotros estamos modelando diferentes elementos dependiendo de esas vistas. Y cuando decíamos 4+1, pues son 4+1 vistas o formas en las que podemos ver un sistema, ¿sale? Entonces, ahorita lo que vamos a empezar a ver es la parte de los diagramas de secuencia, que lo que nos va a ayudar es a modelar una parte del diseño de software que tiene que ver con la secuencia justamente dentro de un caso de uso de cómo se interactúan entre
una clase y otra, o el modelo vista controlador, que de hecho eso me recuerda que una de las tareas que les voy a dejar que investiguen, esto es aparte de todo lo del proyecto, pero sí me gustaría, aunque no viene en el curso como tal, tan detallado o o sea, considerado en el programa de estudios de este curso, sí me gustaría que viéramos algo de diseño de patrones. Entonces, eso es lo que les voy a pedir que investiguen, la parte de diseño de patrones, y hay ciertos estándares. Entonces, les voy a pedir que lo investiguen para la siguiente clase, que es para el próximo miércoles, y que podamos retomar un poquito de ese tema, ¿sale? Entonces, bueno, pero independientemente de esa clase y de ese tema, lo que vamos a empezar, o lo que estamos ya viendo en esta parte, junto con el diagrama de clases, por ejemplo, la parte del diseño. ¿Qué del diseño? Pues el diseño del sistema, que es cómo lo vamos a modelar en este sentido cuando pasamos diagramas de casos de uso, requerimientos funcionales, no funcionales, las pantallas, los mensajes. Todo esto estábamos viendo la parte de análisis, o sea, analizando qué va a hacer el sistema, y un poquito del cómo, ¿sí? Un poquito del cómo, ¿en qué sentido? Pues con qué interfaz, con qué elementos de la interfaz. Y ahorita justamente en la parte de diagrama de secuencia, lo que nos va a ayudar es a ver cómo vamos a poder interconectarnos y comunicarnos en cuanto a los mensajes y cómo es la secuencia justamente de mensajes o de información que se envía entre un objeto y otro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la parte de los elementos del diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia en UML muestra la forma en que los objetos se comunican entre sí al transcurrir el tiempo, ¿sí? Estos formalmente trazan los eventos o la interacción entre objetos. Un evento, hay que recordar que un evento puede ser algo que sucede en algún momento, tal cual. Puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, o que algo suceda, que llegue una petición de algo, por ejemplo, o que se cumpla un plazo. Por ejemplo, en su caso puede haber eventos como cuando se cumple el tiempo de que se libere un pago, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hemos considerado que un cliente que compra un producto lo va a adquirir, lo va a recibir, y una vez que lo recibe, tiene cierto tiempo de gracia, vamos a decirlo así, para que pueda de alguna manera arrepentirse o regresar el producto, ¿sí? Si él regresa el producto, entonces lo que sucede, o lo que hacen en algunas tiendas, y nosotros lo podríamos implementar así, es que el monto del cual se guarda, o sea, se pagó por parte del cliente, se mantiene congelado por el sitio de comercio electrónico, y se libera una vez transcurrido el tiempo de gracia, digamos, que se le da al cliente para que pueda hacer una reclamación o hacer una devolución, por ejemplo. Entonces, supongamos que ese plazo es de 30 días, por ejemplo, y entonces tenemos ese tiempo. Entonces, eso, pues no es una fecha en específico, simplemente empieza a transcurrir a partir de que el cliente recibe el producto, tiene 30 días para poder devolverlo, y entonces ahí al final vamos a tener un evento que va a suceder, ¿sí? O sea, una vez que pasan los 30 días, algo va a suceder, ese es un evento, y eso podría ser considerado como un trigger, por ejemplo, un disparador en una base de datos, pero al final es algo que sucede. Y este ejemplo es para que se entienda un poquito a qué me refiero cuando hablamos de eventos. Y bueno, se utilizan comúnmente para validar los casos de uso. Normalmente, un diagrama de secuencia va a ir de la mano de un caso de uso, ¿sí? O sea, de un diagrama de casos de uso. Y por eso les pedí también que investigaran un poquito la parte de la parte de diseño de patrones, y un poquito, porque nosotros no lo vemos en el curso, pero también para que ustedes tengan un poco de noción, y creo que son bastante buenas recomendaciones que se pueden usar o tener en cuenta para cuando ustedes desarrollan un sistema. En cuanto al diseño de patrones, podríamos meternos mucho más en el tema de buenas prácticas, por ejemplo, para desarrollo de sistemas y en cuanto a la programación. Pero bueno, ya ahí nos estaríamos metiendo mucho más al tema de programación, que no es el objetivo de este curso. Sin embargo, bueno, sí vamos a ver algunos de estos temas. Y bueno, en este caso, normalmente el diagrama de secuencia se va a separar en lo que es el modelo vista controlador,
que es una arquitectura que se puede utilizar para desarrollar sistemas, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero bueno, lo que quiero que para no hacerlo más complejo, es simplemente que nosotros vamos a generar un diagrama de secuencia cotidianamente que va a ir en relación a un caso de uso, ¿sí? Entonces, bueno, un diagrama va a mostrar los objetos que participan en la interacción, es decir, si hay un caso de uso que participa con un objeto o incluso más, pues bueno, vamos a tenerlo modelado. La secuencia de mensajes que se pueden intercambiar, mensajes tal cual como se comunican en las funciones o en los métodos, ¿sí? Como vamos a tener objetos, estos objetos van a tener un tiempo de vida o una línea de vida, desde su creación, por decirlo, desde que existen hasta que normalmente perecen, ¿no? Vamos a tener estos mensajes que se envían entre un objeto y otro, por ejemplo, estos mensajes pues van a tener una secuencia ordenada, por eso es diagrama de secuencia, es como seguir un poco el flujo que debe de seguir estos mensajes en la interacción con los objetos, ¿sale? Y bueno, la línea de vida activa. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un ejemplo como este que dice nombre. Este nombre es el de la clase, o sería el objeto, ¿no? La instancia de la clase que sería el objeto. Entonces, aquí vendría el nombre. Y esto que aparece aquí es nuestra línea de vida que tenemos aquí. Entonces, los diagramas de secuencia van a constar de objetos que se representan de modo usual, como un rectángulo con el nombre, así como lo ven aquí. Los mensajes entre los objetos representados por líneas continuas con una flecha. Aquí ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero esos los tendríamos como, aquí tenemos el que dice nombre, que sería el nombre de un objeto. Podríamos tener acá otro rectangulito con otro objeto, con su línea de vida, y el mensaje que saldría de aquí al siguiente, ¿no? O sea, es del mensaje de una clase a la otra. Entonces, y el tiempo, pues la línea de vida es esta que está en vertical y eso es lo que significa desde su inicio hasta el término, ¿no? Los objetos se colocan en la parte superior, como está aquí, del diagrama, de izquierda a derecha, y se acomodan de manera que simplifiquen el diagrama. Bueno, eso ahorita vamos a ver un ejemplo. La línea de vida representa un participante individual en un diagrama de secuencia. Una línea de vida usualmente tiene un rectángulo que contiene el nombre del objeto, que sería pues tal cual esto, ¿no? Este es un rectángulo que es la línea de vida de cuál, pues de este objeto que tenemos acá. Vamos a tener normalmente entre un objeto y otro, pues una secuencia de, donde, bueno, vamos a tener en este caso una flecha con una línea sólida, que lo que va a tener estas flechas va a ser tal cual un mensaje, ¿sí? El mensaje que va a ir de un objeto a otro, o que pasa de la línea de vida de un objeto al otro. El objeto puede enviarse un objeto a sí mismo, también puede haber un mensaje que se pueda mandar de un objeto a sí mismo, es decir, a su propia línea de vida, ¿sí? Un mensaje puede ser simple, síncrono o asíncrono. El mensaje simple es la transferencia del control de un objeto a otro, es decir, pasamos o sea, tal cual, como dicen, un mensaje que pasa de un objeto al otro, es un mensaje y una transferencia, se llama aquí de control, pero al final es un mensaje que pasa de un objeto a otro. Un mensaje síncrono es cuando el objeto espera la respuesta a ese mensaje antes de continuar con su trabajo, es decir, espera que se dé una respuesta y una vez que se tenga la respuesta continúa. Y un asíncrono es cuando el objeto no espera la respuesta a ese mensaje antes de continuar, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos, que tuviéramos una validación que dijeran, ya puedo, por ejemplo, como les decía, lo del mensaje del tiempo después de 30 días, por ejemplo, que un cliente ya tuvo para poder devolver y no lo devolvió. Una diferencia entre mensaje síncrono y asíncrono podría ser cuando nosotros decimos, 30 días, a partir de 30 días, automáticamente ya deposítale el dinero al vendedor que ya entregó el producto desde hace un mes, pasaron los 30 días, no hubo devolución, entonces ya puede recibir ese dinero, ¿no? En este caso, simplemente no espera, se hace, ¿no? Por ejemplo, sería un mensaje asíncrono, como indicando que se tiene que hacer esa acción incluso, ¿no? Pensándolo en acciones, ¿no? No necesariamente un mensaje, pero bueno. Si fuera un mensaje síncrono, entonces lo que haríamos aquí es, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos la autorización de un responsable o del administrador? De decir, oye, y le manda una alerta, ¿no? Dice, bueno, ya
pasaron 30 días de que este proveedor entregó este producto, no ha habido devolución, podemos devolverle el dinero, no devolverle, podemos depositarle el dinero del producto que vendió y entonces ahí está esperando a que el administrador haga una acción en donde diga sí, depositar el dinero o no, esperar más o no depositar. Entonces ahí, pero no hace nada, ¿no? El sistema no va a hacer nada, entonces ahí estamos hablando de un mensaje síncrono en donde está esperando antes de continuar, ¿sí? Pues estos serían como ejemplos muy sencillos de esto. Bien, el tiempo, el diagrama representa el tiempo en dirección vertical, como les había dicho, esta parte, o sea, toda esta parte en vertical significa la línea de tiempo. El tiempo se inicia en la parte superior y avanza hacia la parte inferior. El mensaje que esté más cerca de la parte superior ocurrirá antes de que uno que esté cerca de la parte inferior. Por ejemplo, tenemos aquí el nombre de una clase, bueno, en este caso un objeto, otro objeto, aquí tenemos el actor, ¿se acuerdan que podemos tener esto que sea un diagrama de secuencia relacionado con un caso de uso, ¿no? Entonces, por eso es que podemos tener de este lado un actor, porque él ejecuta algo y al final vamos a poder tener una clase u otra clase de este lado. Pero bueno, tenemos aquí la línea de tiempo de este objeto en particular y lo que puede suceder aquí es que manda un mensaje, aquí es un ejemplo nada más, un mensaje y este a su vez regresa un mensaje a este objeto. Entonces, ¿cuál sucede primero? Obviamente el primero que está de abajo hacia arriba y después como una secuencia, por eso son diagramas de secuencia. El siguiente va a ser uno que vaya abajo. ¿Podemos tener otros elementos hacia la derecha? Sí. O sea, no tienen que ser nada más dos, puede haber más, ¿no? También, así como tenemos un mensaje que puede ir de un objeto a otro y viceversa, podemos también tener, como decía hace unos minutitos en las diapositivas anteriores, donde podemos tener un mensaje que va hacia sí mismo, ¿sí? En el tiempo de vida de ese objeto, como se ve aquí en este ejemplo, ¿no? Que es cuando un objeto posee una operación que se invoca a sí misma. A este se le conoce como recursividad y es una característica fundamental en varios lenguajes de programación, ¿no? Entonces, ¿podemos tener un ejemplo así? Por supuesto que sí. Bien. El objetivo de un diagrama de secuencia es descubrir las interfaces requeridas para cada objeto y validar cada interfaz que usa realmente. Un poquito entre las interfaces y también la parte de incluso hasta la base de datos, por eso la parte del modelo vista controlador, porque podemos tener por un lado la parte, y cuando hablamos, no voy a hablar mucho de esto porque este es otro tema completamente independiente, pero cuando hablamos de modelo vista controlador es cuando nosotros podemos separar, por un lado, la parte de la base de datos, por otro lado, la parte de la vista, que tiene que ver con las interfaces, y por otro lado, la parte de la, vamos a llamarlo así, los métodos o el negocio, lo que controla la información, ¿sí? Modelo se refiere a la base de datos, vista, interfaces, controlador, la parte del negocio y lo que vamos a estar modelando, ¿sí? Entonces, podríamos tenerlo separado. La idea del modelo vista controlador cuando se hace eso en desarrollo es separarlo todo más, lo más posible, en el sentido que incluso a veces se recomienda, por ejemplo, que el servidor de base de datos esté hospedado en otro lado, en un lugar distinto que donde está tal cual ejecutándose el proyecto o el desarrollo, el producto de software, y evidentemente las interfaces y todas las comunicaciones que se dan con ese servidor, pues no tocan o no están directamente relacionándose con el servidor de base de datos, ¿no? Esto para poder mantener la integridad y la seguridad de la información. Pero por eso les decía, no quiero ahondar mucho ahorita en esto porque no es algo que veamos en este curso y es un tema muchísimo más extenso, más de desarrollo, pero bueno, sí lo menciono porque a veces en los diagramas de secuencia lo que hacen es eso, tener en un lado el modelo, en otro lado la vista y en otro lado el controlador para ver cómo se comunican para un caso de uso entre estos, ¿no? Entre la interfaz, cuando conecta a la base de datos, qué método, o qué función de hasta un update o un insert o algo que yo estoy haciendo directamente en la base de datos y cómo me lo regresa y cómo lo regresa a la interfaz y cómo me lo regresa, o bueno, cómo lo regresa a la parte de mi sistema y cómo lo regresa a la parte de la interfaz, que es con lo que interacciona el cliente, ¿sí? Entonces,
hay veces que se puede modelar así. Los diagramas de secuencia realmente nos sirven para entender estos mensajes que se comunican entre objetos. Normalmente van a ser entre objetos, no necesariamente modelo vista controlador. Por eso les puse este ejemplo, porque también puede ser que se encuentren por ahí un ejemplo así. Pero bueno, como aquí lo dice, ¿no? El diagrama de secuencias modela interacciones entre objetos, ya que estas interacciones pueden ser muy complejas. Se modela un pequeño grupo o un pequeño juego de interacciones solo como en un escenario, solamente un solo escenario. Vamos a ver este ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una parte del cliente, que el cliente aquí sí es nuestro actor, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, algo que es un sistema cenar ahora, otro que es el restaurante y otro que es el banco, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver aquí cómo está, ¿no? Aquí tenemos incluso en un diagrama de secuencia, si pudiéramos tener un recuadro que lo que nos ayuda a ejemplificar es que podemos tener ahí como un loop o en este caso como un bucle, que es donde vamos a poder estar iterando, por decirlo ahí, hasta que se complete, ¿no? Así como lo dice aquí. Aquí tenemos un bucle que es hasta completar, y es decir, que el cliente lo que está haciendo es agregar elemento del pedido, que es un poquito como lo que ustedes hacen cuando hacen un pedido, ¿no? En el sistema. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el sistema cenar ahora. Entonces, aquí lo que hace es agrega un elemento del pedido y esto va a estar agregando y agregando hasta que, pues hasta que complete, ¿no? Hasta que ya no quiera más elementos, porque yo puedo agregar varios elementos al carrito de compras y hasta que termine es suficiente. O se acaba, ¿no? La iteración. Luego, una vez que ya terminó de iterar en cuanto a estar agregando elementos al pedido, después lo que hace el mismo cliente es que confirma el pedido. Noten aquí cómo estos mensajes son realmente como acciones, pero al final sí son mensajes porque se traducen en el sistema en un mensaje que pasa del cliente, en este caso al sistema que sería cenar ahora, donde dice, bueno, ya se ejecutó, ya se manda el mensaje de que ya se está confirmando el pedido, ¿sí? Entonces, aquí se confirma el pedido y aquí en el sistema cenar ahora lo que hace es que al restaurante es enviar el pedido y aquí lo va a aceptar, ¿no? O que sería la confirmación de aceptar, o sea, un mensaje de respuesta. Después, ¿a quién lo manda? Al sistema. Después, el cliente manda la información del detalle de pago al sistema y este sistema, si se dan cuenta aquí, no tiene interacción con el restaurante, sino directamente con otro objeto, digámoslo aquí, pero al final es un involucrado en nuestro sistema, que sería el banco, y nosotros lo que hacemos aquí es mandarle el mensaje de procesar pago. El banco me manda una respuesta de aceptar, o sea, de que ya se aceptó, se procesó ese pago, y entonces ahora el sistema lo que va a hacer es confirmar el pedido. Es decir, aquí lo que hizo fue enviar el pedido, pero acá lo que hace es ya confirmar que ya se pagó, ¿no? O sea, ya está completado, por decirlo. Por eso es que confirma el pedido. Una vez que, fíjense aquí lo interesante, respuesta, mensaje que envía de banco o el evento de banco hacia el sistema donde dice ya se aceptó, es decir, que ya se procesó el pago, fíjense cómo suceden dos cosas al mismo tiempo. Cuando hace esta aceptación, lo que hace es que nos va a mandar un mensaje de confirmar pedido al restaurante y por otro lado, al cliente, donde también le manda el mensaje de que ya está confirmado su pago y por ende su pedido. Y después, una vez de que termina de procesar el pedido, el restaurante envía el alimento. Si se dan cuenta, fíjense, este es un ejemplo sencillo para un sistema en general. Es un poquito, hasta nos sirve de ejemplo, tal cual para nuestro sistema que estamos modelando ahorita, porque es algo muy parecido. No es un restaurante, pero sí es un pedido que se puede hacer y que tal cual se hace en este sentido. Noten cómo aquí tenemos un ejemplo de un proyecto o de un diagrama de secuencia muy genérico. A mí lo que me interesa, los diagramas de secuencia no son tan utilizados ya en
en la actualidad cuando ustedes van a estar desarrollando, diseñando un sistema, que para todo el sistema estén documentando todos los diagramas de secuencia. No. Habrá casos de uso que sí lo requieran porque son bastante complejos y nos interese justamente modelar esto, ¿no? ¿Qué mensajes envían? ¿Qué mensajes regresan? ¿En qué momento se va a hacer cierta acción? ¿Se va a hacer cierto evento? Etcétera. Entonces, son súper útiles. O sea, sí son utilizados en ese sentido, pero no para todos los casos de uso, ¿sí? Hay veces que también se utilizan diagramas de secuencia, como les decía, en cuanto a hacer un zoom out como más genérico, como lo vemos aquí en este ejemplo. Aquí, como se podrán imaginar, si tenemos un sistema que tiene que ver con compras en línea o unas compras, las que sean, en un restaurante, pues a lo mejor sería más complejo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Esto está sobresimplificado. Sin embargo, es útil para entender el concepto. Entonces, aquí lo interesante o lo que yo les pediría o lo que a mí me interesaría es que ustedes generen un diagrama de secuencia para su sistema, no para todos los casos de uso que ustedes puedan tener, sino para el modelado de su sistema y tal cual de lo que están modelando ahorita, que es que la parte, o lo que están desarrollando ahorita, que es la parte de ¿cuál? La de generación de un pedido, ¿sí? O sea, podemos tener incluso para separarlo, un caso de uso un diagrama de secuencia podría ser para la parte de iniciar sesión, generar una cuenta de usuario, y otro diagrama de secuencia que sería de los más importantes, más complejos, sería ya combinado todo la parte de la generación del pedido, que es muy parecido a este, pero a mí me interesaría que lo hicieran un poquito más detallado en cuanto a lo que deberían de tener de elementos, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan justamente manejar eso de esa forma, ¿no? Ahora, déjenme ver si tenemos aquí, denme un segundito porque quiero mostrarles otros ejemplos de nuestro libro tal cual que ya les había mandado. Y creo que ese capítulo no se los he mandado, pero ahorita lo vemos. Denme un segundito nada más para... Bueno, de esto, chicos, ¿tienen alguna duda en lo que saco el capítulo de aquí? ¿Todo está clarísimo? Profesora, ¿podría volver a repetir cuál era la diferencia entre la flechita, digamos, sólida y la de puntitos? A ver, dame un segundito. Ya tengo aquí la vista de interacción. 91 es la página. Es cuando es un mensaje síncrono y asíncrono. Dame un segundito, nada más déjame, llego al capítulo que tenemos aquí. Ok, sí, no estaba viendo lo del... Sí, claro, mira, cuando tenemos la parte de los mensajes, que tenemos síncronos y asíncronos, bueno, aquí no venían todos los ejemplos de las líneas punteadas, pero el síncrono es cuando se espera a poder ejecutar una acción y el asíncrono es cuando no se espera y se ejecuta. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, se procesa el pago y no pueden aceptar, o sea, mandar el mensaje de aceptar si, por ejemplo, yo no o sea, si en el banco no me lo ha autorizado. Por ejemplo, este sería un claro ejemplo de un mensaje asíncrono, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a diferencia de este que es un mensaje síncrono, ¿por qué? Confirma el pedido, que es un mensaje normal, pero recibe este y entonces este automáticamente se envía sin necesidad de que me confirmen algo, ¿sí me explico? O sea, me mandan el mensaje y yo automáticamente hago una acción, a diferencia de cuando yo respondo. Cuando yo respondo, por ejemplo, aquí se envía el pedido, el restaurante tiene que
Validar qué pasa, por ejemplo, si le pidieron un pedido de algo, unos camarones al coco, ¿no? Y resulta que se les acabaron los camarones, ¿no? Entonces, pues ya no pueden aceptar ese pedido, por decirlo. Entonces, es por eso que aquí esta respuesta no es inmediata. Pudiera ser que sí, pero no lo es, ¿no? Entonces, no lo es, ¿por qué? Porque necesitaría aprobar. Así, aquí lo que es importante es saber, y por eso lo mencionaba acá, los tipos de mensajes. Un mensaje simple es la transferencia de control de un objeto a otro. Y el mensaje síncrono y asíncrono es cuando está condicionado, por decirlo, que hay una condición. Porque, por ejemplo, normalmente si nosotros tenemos una acción, a una acción corresponde una reacción, ¿no? Normalmente. En un sistema ejecuto algo y ese va a tener una respuesta. Eso sería lo tradicional en un mensaje síncrono, por ejemplo, cuando va a haber una respuesta. Ojo que acá tenemos un mensaje que nada más es una transferencia. Un mensaje no me ejecuta algo necesariamente, es un mensaje simple. Pero cuando sí estoy esperando una respuesta, puede ser que la respuesta sea inmediata, síncrono, o un mensaje que está esperando algo y ese sería asíncrono, que sería este. Este es un mensaje síncrono, este es un mensaje asíncrono y este es un mensaje simple. ¿Sí quedó claro? Sí, entonces el síncrono es el de la línea sólida y requiere una confirmación, o más o menos, una respuesta como tal. Más bien requiere una respuesta y es el síncrono el que va a dar la respuesta y el asíncrono es el que va a esperar hasta tener la respuesta y va a mandar la respuesta. O sea, aquí como lo vemos en esta parte, el mensaje síncrono es cuando el objeto espera la respuesta, es decir, o sea, si lo vemos en un diagrama, parecería que no hay como un relojito, no algo, decir que aquí va a pasar cierto tiempo, pero es lo que significa el mensaje síncrono. Espera hasta tener una respuesta antes de mandar un mensaje. Ese es el mensaje síncrono. El mensaje asíncrono es cuando no espera respuesta y se manda inmediatamente antes de recibir el mensaje de respuesta. Pero sí tiene respuesta, esa es la diferencia entre un simple. El asíncrono sí va a tener una respuesta, pero no espera a la respuesta, lo envía. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Perfecto. De nada. Entonces, miren, vamos a ver ahorita un ejemplo que tengo por aquí. Un ejemplo que es también bastante sencillito, pero para que lo vean ustedes, déjenme, les voy a dejar de compartir esta pantalla para mostrarles esta otra del diagrama. Aquí está. Aquí tenemos otro diagrama de secuencia, ¿sale? Entonces, en este diagrama de secuencia, lo que nosotros tenemos es una de comprar entradas y tenemos aquí un rol, que es el kiosco, después tenemos... Profesora, ¿sí? es que se dejó de compartir. Ah, perdón, ¿en serio? Ah, es cierto, perdón. Es que como me cambié de pantalla ya no supe. A ver, déjenme ver. Ahí se está compartiendo. ¿O todavía no sé? Creo que ya. Sí, ahora sí. Sí, ya ahora sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Ya me di cuenta, es que le di en lugar de, luego le pongo el ocultar, porque ya ven que le ponen como una leyendita abajo y luego eso me tapa algunas cosas. Y luego le puedes poner hide, o sea, como que oculte eso, pero sigues compartiendo. Pero creo que le di stop sharing. Entonces, bueno, qué bueno que me dijeron. Gracias. Bueno, entonces, tenemos aquí un diagrama de secuencia donde tenemos, por un lado, un kiosco, un servidor de entradas, que es el servidor y un servidor de crédito. Fíjense cómo aquí empezamos a tener otros elementos que pueden ser justo, sí objetos, pero que se refieren a una parte de que estamos nosotros modelando en el sistema. Vamos a ver ahorita, porque no había visto este ejemplo, pero vamos a verlo ahorita. ¿De qué se trata, no? Tenemos aquí comprar entradas, el entorno exterior, o sea, entorno exterior significa que es nuestro actor o el cliente que está haciendo uso de nuestro sistema. Ah, es un kiosco, claro, es la parte de la interfaz, ¿no? O sea, es como si yo tengo un ATM, que es un cajero automático,
o si yo tengo algo donde yo interactúo con una interfaz, ese es un kiosco, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi parte de la interfaz, ¿sale? Entonces, fíjense cómo aquí yo estoy insertando la tarjeta, que es el cliente, elijo una fecha, estoy en el kiosco, fíjense. Estoy comprando unas entradas, debe ser como para algún evento o algo así. Entonces, inserto la tarjeta, elijo una fecha. En este caso, la interfaz o el sistema me está ofreciendo una selección de asiento. Yo selecciono los asientos y aquí lo que hace el kiosco es mandar un mensaje al servidor de entradas que le está mandando que le envía un pedido. Y fíjense cómo aquí es como un método, como si fuera, ¿sí? O sea, yo le envío y ¿qué le mando como argumento el pedido? Si yo le digo inserto la tarjeta, ¿qué le mando? Pues el cliente la tarjeta, elijo la fecha, le mando la fecha. Aquí él me ofrece, ¿qué me ofrece? Pues la selección de los asientos y acá yo selecciono ¿qué? Los asientos, ¿no? Son como los argumentos. Aquí yo le estoy mandando el mensaje que es enviar, ¿qué? Le envío, pues es el pedido, lo estoy mandando al servidor de entradas y lo manda al la parte del servidor de servicio de crédito, que este sería como el banco, ¿no? Tal cual. Nosotros tenemos aquí cargar, ¿qué carga el cliente y qué cantidad? O sea, el cliente pues nos va a mandar pues tal cual como el número de cliente o sería la tarjeta, la cantidad en cuanto al costo y aquí me lo autoriza. Noten ahorita que aquí estos no están mandando tal cual los mensajes, o sea, todos los están manejando desde un tipo de mensaje simple. Podríamos ponerlos síncronos, asíncronos, aquí definitivamente no lo están considerando, son todos simples, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que hace en la parte del banco es lo autoriza, el servidor de entradas le da el ok a la interfaz y entonces la interfaz a nuestro usuario le va a imprimir o le va a mandar el ticket o la impresión de ¿qué? Del pedido. Y por eso dice puerta, el punto de mensaje externo. Es decir, aquí tenemos a nuestro actor y este es el punto de interacción con ¿qué? Con la interfaz. Y nuevamente, ¿no? Tenemos al servidor. Es muy similar a nuestro otro diagrama que les mostré, donde tenemos a la parte como tal, el software, nuestro sistema, y cuando interactuamos incluso con otro que sería el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿podríamos tener nada más el sistema? Sí. Y podríamos interactuar con objetos nada más de nuestro sistema de manera interna también, ¿no? O sea, aquí podríamos tener, por ejemplo, si hiciéramos el del login, aquí lo que tendríamos nosotros es que tendríamos por un lado al actor, la interfaz, y nosotros tendríamos que crear, ¿qué? Pues una clase, que en este caso va a ser el objeto de qué, pues por ejemplo, de una sesión o de un usuario donde vamos a jalar la información, o si vamos a crear el caso de uso, por ejemplo, el diagrama de secuencia del caso de uso de registrar usuario o dar de alta a un nuevo usuario, pues vamos a interactuar con la interfaz y con la parte de los elementos para crear la clase usuario, por ejemplo, o comprador o vendedor, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí lo vamos a generar y podemos de ahí incluso interactuar de la clase, por ejemplo, vendedor con la parte de la base de datos y qué mensaje le envía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí podemos tener esta parte. Ahora, este diagrama, por ejemplo, o este ejemplo, lo tenemos tal cual en su documento que les mandé, ¿no? De UML, que es un diagrama, perdón, el libro tal cual en PDF de UML, ¿sale? Por ejemplo, fíjense cómo aquí sí ya tenemos un poquito de más de mensajes y de respuesta, y aquí es un diagrama de secuencia, pero ya tenemos especificación de ejecución, y aquí podemos tener un poquito más de detalle. O sea, la realidad es que un diagrama de secuencia lo podemos ver hasta un detalle muy, muy, muy preciso, por eso les digo que hasta el detalle, por ejemplo, de la base de datos donde le mandamos hasta el comando de SQL que le vamos a ejecutar para que guarde algo o que me mande la información. O sea, porque al final es una secuencia de mensajes y esos mensajes tal cual, pues pueden ser métodos, como ya lo vimos, ¿no? Un método que yo le envío información y que me va a regresar información. Cuando hablamos de mensajes, son ejecuciones en ese sentido. Por ejemplo, aquí tenemos una línea de vida que es el pedido, otra que es la base de datos de entradas, parecería esto, y luego tenemos acá una línea de vida que es la cuenta, ¿no? Bueno, aquí dice puerta llamada externa, o sea, aquí tenemos al usuario,
a nuestro actor que lo que hace es crear un pedido. Aquí crea, y fíjense cómo aquí está creando, fíjense cómo aquí sí tenemos un objeto pedido, ¿sí? O que están haciendo una definición del diagrama de secuencia de procesar pedido, ¿sí? Ese es el caso de uso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo creo el objeto pedido. Entonces, aquí fíjense cómo empieza la línea de vida y empieza más abajito. Luego, ¿qué hace? Mando un mensaje, que en este caso es reservar, y yo le mando como información la fecha y la cuenta. Y aquí tenemos las entradas, es una llamada síncrona. Tenemos aquí la línea de vida de las entradas, lo que hace es mandarnos el mensaje, cargar en cuenta, nos manda el costo del pedido, por eso es cargar en cuenta, que va a ser en esta cuenta, y fíjense cómo aquí este es otro objeto, que es del tipo cuenta. Entonces, yo cargo en la cuenta, le mando el costo, y este me va a dar como respuesta a lo mejor un descuento. Bueno, aquí parece que tenemos un descuento, fecha, y en la cuenta, o sea, la fecha que está dando esta parte del descuento, la cuenta. Y aquí tenemos la parte de la base de datos donde están las entradas. Después dice segunda llamada sobre el objeto y nos manda. Aunque aquí tengo como duda por la segunda llamada sobre el objeto. No, tendría que leer porque no lo he revisado con anticipación. Este en particular, si quieren la próxima clase lo podemos revisar exactamente cuando hacen una segunda llamada. Seguramente aquí lo que hace es nuevamente volver, porque si se dan cuenta es uno asíncrono, ¿no? Entonces lo que está haciendo es justo eso, haciendo o sea, como espera, lo que quiero ver es si tiene más detalles sobre la razón del por qué. Hace una segunda llamada, pero tal cual. La respuesta sería obvia o fácil de deducir aquí. Como son mensajes asíncronos, como ya lo vimos, las líneas punteadas son mensajes asíncronos, que lo que están haciendo es no está esperando, sino lo que hace es mandarme la respuesta. O sea, sabemos que va a haber una respuesta, como en este caso, hubo una respuesta. En este caso, manda un mensaje y tuvo una respuesta, pero no se va a esperar hasta tener una respuesta, sino que lo va a mandar. Y eso es lo que está haciendo aquí. Son ambos dos mensajes asíncronos. Y este igualmente es un retorno que debe de ser sobre esto. Lo que nos están dando es justamente esta información de estas entradas, ¿no? Y después lo que hace es destruir, en este caso, el objeto. Fíjense, como aquí, de crear el pedido, aquí lo elimina. Lo único que hicieron en la parte del pedido es crear el objeto pedido. Acá se destruye el objeto pedido. Esta es la parte de la ejecución. ¿Y qué sucedió en la ejecución? Simplemente que mandó la reservación. ¿De qué? ¿En qué fecha? ¿Qué cuenta? Seguramente aquí, ojo, atrás hubo otros elementos. Aquí es como hacerle un zoom. Seguramente antes yo tuve que obtener la información de qué fechas, de qué cuenta. Lo vimos como en los otros ejemplos, ¿no? Tal cual los tenemos acá, por ejemplo. ¿Qué fecha y qué cliente? Por ejemplo, incluso los asientos, ¿no? Tenemos esa información. Entonces, aquí lo que hacemos, no necesariamente es que estén relacionados ambos diagramas, pero sí podemos pensar que nosotros obtuvimos esa información antes de siquiera crear al pedido, ¿no? Pero ya cuando tenemos esa información, creamos el pedido y entonces ahora sí mandamos el mensaje que es de la reservación, donde yo nada más le mando la fecha y la cuenta donde se va a cargar, ¿no? Entonces, se solicita la información. Aquí lo que se hace y lo que están haciendo aquí, básicamente este diagrama es para procesar el pago, ¿no? Y en este caso, si les manda por alguna razón hay un descuento aquí, pero les manda una respuesta como un descuento. Y ya, aquí lo que hacen es volver a mandar, eso es lo que yo tengo dudas sobre, nada más sobre por qué vuelven a mandar una segunda llamada o un mensaje, donde aquí no nos indican cuál sería ese mensaje. Lo que siempre vamos a tener, ojo aquí, es que debemos de tener el qué mensaje estaríamos enviando entre un objeto y otro, ¿sí? Como lo tenemos acá, de este lado, ¿no? Siempre tenemos un mensaje, ¿qué es lo que estamos mandando? En este caso, no lo tenemos. O si nos vamos, por ejemplo, al otro ejemplo, como lo teníamos, ahorita voy a dejar de presentar y voy a presentarles lo que estábamos viendo en la diapositiva. Por ejemplo, también tenemos siempre la parte de el mensaje o el texto que estamos mandando, independientemente si es un mensaje simple, síncrono o asíncrono, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener qué enviamos. Por eso, en este ejemplo, tengo dudas, pero lo voy a revisar como para que no nos quedemos ni ustedes ni yo con la duda de
exactamente este en particular, por qué no nos están mandando, qué mensaje están mandando o por qué lo mandan por segunda ocasión. Pero bueno, sí podemos tener mensajes asíncronos que estén mandando después para hacer una ratificación o para poderlo enviar después de algunas circunstancias, ¿no? Entonces, chicos, lo que yo les voy a pedir es que ustedes empiecen a, como lo hemos hecho tradicionalmente en otros casos, les voy a pedir que ustedes intenten hacer un diagrama de secuencia. No les voy a pedir que lo hagan para todos los diagramas de casos de uso, no. Les voy a pedir que lo hagan para su proyecto en cuanto a la generación del pedido. Entonces, va a ser algo parecido a este, porque de hecho este es bastante parecido, ¿no? No necesariamente vamos a tener modelado la parte del banco, porque ya ven que nosotros no estamos procesando el pago, pero sí la parte del pedido, donde nosotros solicitamos la información del pedido, donde vamos a mandarlo a nuestro, o sea, donde completamos el pedido, lo mandamos al proveedor, que el proveedor nos diga, pues sí lo tiene, o a lo mejor en este caso no es que él nos responda si sí o no lo tiene, porque nosotros en teoría ya tenemos un stock, ¿se acuerdan? Debemos de tener almacenado cuántos tienen, etcétera. Entonces, nosotros sí podríamos dar la respuesta, no tendríamos que esperar, podría ser un mensaje síncrono, no asíncrono, por ejemplo, o al revés, más bien un mensaje asíncrono. Entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan intentarlo, hacer un diagrama de secuencia. Y el siguiente tema que vamos a ver también va a ser diagramas de máquinas de estados, que yo esperaría que pudiéramos revisarlo la siguiente clase, para que tengamos los dos diagramas completos para que ustedes puedan estarlos trabajando. El diagrama de estados me gusta mucho porque ese nos sirve y para ustedes ahorita cuando están modelando su proyecto también van a tener un diagrama de estados porque al final un pedido pasa por diferentes estados, ¿sí? Ahorita ya no nos da tiempo de revisarlo, pero la siguiente clase lo podemos revisar. Ahora, ¿tienen alguna duda, chicos, de este diagrama que acabamos de ver el día de hoy? ¿Ninguna duda? Creo que no, profesora. Creo que no, por ahora no. Yo nomás tengo una rápida. Sí, Luis. O sea, lo que es el diagrama de secuencias es una ruta, por así decirlo, ideal que sigue el caso de uso. No se implican, ahora sí que los fallos de cuando no se puede, algo falla. No, sí puedes tener los fallos. ¿Sí? O sea, sí, claro, sí. Ahorita no estamos modelando los fallos, pero por supuesto que podemos hacer. Se puede volver sumamente complejo. Ahorita, si quieren, lo que podemos hacer es que lo trabajen en su caso ideal. Por supuesto que podemos tener un diagrama de secuencia en todos los casos fallidos, porque al final, cuando hay un caso fallido, es una respuesta de que algo te faltó, por ejemplo. ¿Dónde iría un caso fallido? Sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Agregamos pedido. Si hubiera un error, aquí me va a mandar un mensaje de error, por ejemplo. ¿Podemos modelarlo? Sí. Lo vamos a modelar, yo creo que en nuestro caso lo vamos a modelar para el diagrama de secuencia con un caso ideal, y ese es como lo van a modelar para su tarea, ¿sí? O sea, modélenlo con el caso ideal, no con los fallidos, porque si no, primero se va a saturar muchísimo. La respuesta sería, sí se puede modelar. ¿Lo van a modelar? Ahorita no. Solamente el caso ideal, para que no se confundan y lo puedan resolver relativamente fácil, ¿sí? Bueno, Luis, ¿sí quedó claro o no? Sí, quedó claro, es que tenía esa duda. Como veía que los tres que mostró eran una ruta, ahora sí que no había ningún fallo, por eso tenía esa duda. Sí, normalmente sí. De hecho, casi ustedes, de los ejemplos que ustedes busquen y lo que encuentren, van a ver que la mayoría es el caso ideal. Sin embargo, para hacerlo más completo, por supuesto que pueden modelar casos donde no es el caso ideal, donde pueden mandarnos, porque al final hay mensajes, ¿no? O sea, si hay una transferencia de mensajes cuando hay un caso alternativo, ¿no? Entonces, sin embargo, se vuelve muy complejo porque como es de secuencia, o sea, vamos en la secuencia y es la secuencia del caso ideal. ¿Podemos hacer el de los casos alternativos? Sí, pero se complica. Entonces tendríamos que ver el diagrama de secuencia del caso alternativo, ¿cuál? ¿No? Y entonces ya lo modelaríamos así. Entonces, para no hacerlo más complejo y sí hacer un diagrama de secuencia como tradicionalmente se hace, es con el caso ideal y así es como lo vamos a manejar. ¿Sí se pueden hacer? Sí.
que se utilicen tanto, no. O sea, en diagramas de secuencia con casos alternativos, pues prácticamente no. Ah, bueno. Gracias, profesora. De nada, Luis. Bien, entonces, bueno, si no hay más dudas de este tema que acabamos de ver, entonces les voy a dejar para la siguiente clase que por favor hagan su diagrama de secuencia. Les dejé en la parte que investigaran lo de la arquitectura, los patrones de diseño. Yo sí quiero que lo investiguen, aunque yo creo que lo vamos a trabajar como para que sea un trabajo de investigación de ustedes, ¿sí? Entonces, pero yo creo que ese lo vamos a pedir ese sería de manera individual, ¿sí? El diagrama de secuencia sería en equipo y sería para el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, sería una tarea que yo creo que va a ser como de las últimas, pero es para que ustedes investiguen, sería la parte de patrones de diseño, que ustedes investigaran de qué se trata, cómo funciona, tarea individual y tarea en equipo sería justamente el diagrama de secuencia de lo que sería la generación de un pedido, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Todo clarísimo? Bueno, el que calla otorga, ¿eh? Profesora, entonces, ¿no hacemos el diagrama de secuencia de iniciar sesión? Sí, perdón, tienes razón, gracias por decirme, sí, porque eran 3, de hecho. Iniciar sesión, crear cuenta de usuario, que eso es lo que están haciendo, ¿no? O sea, básicamente es para que esté completo, si no, les iba a pedir de todas maneras que lo completaran, sí. Iniciar sesión, ese es uno, solito. Otro sería el de crear una cuenta de usuario, que es otro que tienen implementando ahorita ustedes, y la de generación de pedido. Ahí sabemos que son más casos de uso, ¿no? Sin embargo, lo vamos a modelar como está aquí en los ejemplos, o sea, que es toda la parte de generación de un pedido, y es como lo van a mostrar, ¿sale? Entonces serían esos 3 diagramas de secuencia y esos también serían para que me los envíen antes de la hora de clase, igual que sus tareas individuales. Las otras de modelo de patrones de diseño sería para entregar individual. El miércoles de esta semana, las 2 cosas. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos, chicos. Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer, yo creo, es que ahorita sí me interesa que avancemos en los temas. Ustedes saben que tienen que avanzar en el desarrollo de su software, entonces, pero no sé qué tanto hayan avanzado ahorita de lo que llevan, de lo que vimos la semana pasada a esta. No sé si vayamos a tener revisión en esta semana. No lo he decidido todavía porque quiero avanzar, quiero la siguiente clase que veamos su ejemplo, que veamos máquina de estados también les voy a dejar que hagan la máquina de estados de su proyecto. Entonces, es probable que esta semana sea más bien de clases y de ver esto, mientras ustedes a la par van avanzando en su desarrollo y probablemente la revisión ya del desarrollo formal, pues sea hasta la siguiente semana, ¿sí? Pero entonces no se confíen, chicos, porque sí puedo, o sea, quiero que estén conscientes que yo puedo llegar el miércoles y decirles, vamos a revisar proyecto, ¿no? Entonces, pues que haya avances, ¿no? O el jueves, ¿no? Para que no se confíen. Entonces, tienen que ir avanzando, ¿sí? O puede ser que sea el próximo lunes, ¿sale? Pero sí les quiero decir también para que estén más o menos en la misma frecuencia, ¿sale? Muy bien, chicos. Pues entonces, si no hay más comentarios o alguna duda, saben que siempre me pueden escribir y si no, pues en clase o lo que sea, ¿no? Nos vemos entonces el miércoles, chicos. Muchas gracias. Luego, profesora. Profesora. Que estén bien, chicos. Gracias.